Bien, otro factor importante va a ser la ruptura del equilibrio de poderes. Con la excusa de la crisis y sobre todo con la necesidad de actuar lo más rápido posible para frenar las protestas y manifestaciones de la gente, muchos gobernantes van a empezar a abusar de los llamados decretos leyes, una ley que no crea el Parlamento sino el gobierno, ¿vale? Un tipo, digamos, especial de ley que se pone en marcha ante medidas de urgencia. De esta manera, el Parlamento, es decir, el poder legislativo, poco a poco va a ir perdiendo importancia en favor del gobierno, es decir, del poder ejecutivo. Esto nos lleva a su vez a que la política se haga cada vez menos en los parlamentos y más fuera de ellos, es decir, en las calles. Toman más importancia formas de hacer política que no tienen que ver con la democracia parlamentaria, sino con los procesos revolucionarios. Por ejemplo, como podéis ver en las imágenes, las huelgas son cada vez más políticas, las manifestaciones se multiplican, hay tentativas revolucionarias numerosos intentos de golpes de Estado. Esto nos lleva, evidentemente, a un aumento de la violencia. Hay peleas callejeras constantes entre simpatizantes de los partidos políticos, especialmente entre comunistas y fascistas. Se producen asesinatos de políticos. En España, que es el grabado que tenemos aquí abajo, por ejemplo, tenemos el caso del atentado anarquista contra el general Martínez Campos y sobre todo el atentado también anarquista que acabó con la vida del presidente Cánovas del Castillo, ¿vale? Y junto a las peleas callejeras, junto a los asesinatos, se produce un aumento de la represión por parte del gobierno. ¿Vale? Ahora el gobierno no duda en utilizar el ejército de manera cada vez más habitual como forma de choque en las calles. Otro factor, sin duda, va a ser la crisis de 1929. Como sabéis, pues millones de personas en todo el mundo se arruinaron tras la caída de la bolsa de Nueva York, tras ese jueves negro que provoca la caída de las acciones. Las tasas de paro incluso llegaron a alcanzar el 30% en algunos países, algo especialmente duro en una época, años 20, en donde no existían como ahora los subsidios de paro ni ayudas, ¿vale? Con lo cual, en un breve espacio de tiempo te podías ver en la más absoluta miseria, ¿vale? En la calle. Ante este nuevo desastre, la población pues culpa a los partidos tradicionales, a la democracia, como un sistema inútil e incapaz de aportar soluciones. ¿Vale? Es decir, la democracia, de nuevo, es sentida como un sistema que no sirve absolutamente para nada y van a volcar de nuevo su apoyo en ideas que venden estos partidos radicales, ¿vale? En estos mensajes que calan muy rápido y que pretenden de algún modo, pues, cambiar la situación en un breve espacio de tiempo. Por último, el extremismo político. La miseria provocada por la Gran Depresión animó a muchos a apoyar alternativas radicales, como hemos dicho, que prometen acabar con la crisis. De tal forma que la sociedad
se polariza en dos mitades igualmente violentas y revolucionarias. Por un lado, tenemos a los que quieren cambiar todo a través de planteamientos socialistas, ¿vale? Es decir, a través de las ideas propuestas por Karl Marx y después adaptadas por Lenin en Rusia, es decir, la extrema izquierda, los comunistas, y por otro lado, los que pretenden hacerlo a través de planteamientos nacionalistas, ¿vale? Es decir, la extrema derecha, los llamados fascistas. De tal forma que los obreros pues van a elegir uno u otro bando, ¿vale? Uno u otro bando que va a dar lugar al fanatismo entre unos y otros, o estás conmigo o estás contra mí, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos a la izquierda lo que sería la Europa fascista, la Europa con el desarrollo de partidos fascistas. En España tenemos a Falange Española, en Francia a la Cruz de Fuego y Acción Francesa, en Alemania, por supuesto, al partido nazi, en Italia al partido fascista italiano, ¿vale? En Hungría vamos a tener a las llamadas Heimwehren, etcétera, etcétera. Y a la derecha tenemos lo que sería la Europa comunista, ¿vale? Es decir, en torno a 1920 empiezan a surgir por toda Europa partidos comunistas de acuerdo a las directrices de la Tercera Internacional, ¿vale? El Cominter, o la oficina de todos los partidos comunistas, ¿vale? En España en concreto, el Partido Comunista Español se funda en 1920, ¿vale? Y finalmente, respecto a la burguesía, a las clases altas, normalmente asustadas ante la violencia revolucionaria, ante el miedo por la extensión del comunismo, lo que van a hacer va a ser dejar de apoyar las viejas propuestas democráticas, ¿vale? Sobre todo las viejas propuestas liberales, para apoyar ahora propuestas que garantizan el orden, los valores tradicionales frente a la revolución. Es decir, van a apoyar a los partidos autoritarios. Aquí tenéis una imagen muy representativa de ese miedo al comunismo.